Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, en nuestro curso de ciencia, de física, vamos a ver el movimiento vertical de caída libre. Para estudiar este movimiento, vamos a recordar a Galileo Galilei. Este italiano, nacido en 1564, ¿no? Y falleció en 1642, sostuvo la teoría de que los cuerpos caían a la misma velocidad, sino que el problema era la resistencia del aire. Pero su teoría era bastante revolucionaria, se burlaron de él porque enfrentaba una teoría de Aristóteles, ¿no? Imagínense, ¿no? Ese sabio y filósofo griego. Aristóteles sostenía que los cuerpos, el que fuese más grande, llegaría con más velocidad que el que fuera más pequeño, de menor tamaño. Sin embargo, fue Galilei, nacido en Pisa, que estudió en la Universidad de Pisa y que hizo este experimento en la famosa torre de Pisa. Esa torre inclinada, ¿no? A veces me han preguntado por qué construyeron una torre inclinada. No construyeron una torre inclinada, sino fue un problema del suelo, ¿no? Un suelo pantanoso, y para tremenda construcción debieron hacer unos cimientos más profundos. Dicho sea de paso, la torre de Pisa en realidad es un campanario, ¿no? El campanario de una iglesia que también está ahí cerca. En el Perú también hay unos pueblitos en donde el campanario no pertenece a la construcción de la iglesia, no está en la esquina de una plaza, por ejemplo. Bueno, y Galileo se enfrenta, ¿no?, a la teoría de Aristóteles, imagínense, ¿no? E incluso tuvo ciertos problemas con la iglesia católica, pero él mantuvo su teoría. Ahora, imagínense ustedes, pueden preguntarme qué hace este astronauta, ¿no? Bueno, la primera pregunta que siempre nos hemos hecho alguna vez es ¿por qué caen las cosas, ¿no? Y eso esa es una inquietud que también la tuvo Galileo. Galileo nos habla de una fuerza, la fuerza de atracción de la Tierra, la gravedad, fuerzas gravitatorias, ¿no? Para este caso, la fuerza de la gravedad de la Tierra, y que se ha calculado su valor, etc. En el año 1971, en la misión Apolo 15, el astronauta David Scott, que todavía está vivo, ¿no? Ya viejito, pero todavía está vivo, hizo un experimento, ¿no? Y soltó en la Luna, en la superficie de la Luna. La Luna tiene menor masa, y su gravedad es menor también, es un sexto más o menos de la masa de la Tierra. Por consiguiente, en los videos, las películas de astronautas, vemos que dan unos grandes saltos porque la gravedad de la Luna es menor, ¿no? Entonces permite que el cuerpo, ¿no?, se desplace más. Bueno, David Scott hizo un experimento. Ok, acá hay una gravedad, dijo, ¿no? La gravedad de la Luna, satélite de la Tierra, y dijo, y no hay atmósfera, en la Luna no hay atmósfera. Entonces, no hay nada que lo detenga. Y vamos a ver si Galileo, ¿no?, casi 500 años atrás, ¿no?, tenía razón. ¿Y dónde lo iba a probar, no? En la Luna. Y soltó una pluma, ¿no?, una pluma de ave, y soltó un martillo. Hay videos al respecto, ustedes lo pueden buscar en YouTube, ¿no?, en donde se ve a David Scott, al astronauta David Scott, haciendo este experimento, ¿no? David Scott tiene actualmente más de 80 años. Y suelta el martillo, que es un martillo especial, ¿no? El martillo para el espacio no es como está en el gráfico, ¿no? Es un martillo distinto. Y suelta el martillo, que pesaba más de 2 kilos, y suelta la pluma. Y los dos llegaron al mismo tiempo. David Scott, en su informe que hacen sobre su viaje a la Luna, menciona, ¿no?, al caballero italiano Galileo Galilei,
y confirma, imagínense ustedes, ¿no? Después de tanto tiempo ya de muerto, que tenía razón, ¿no? Los cuerpos caen a igual velocidad, solamente que algunos parece distorsionarse por la resistencia del aire. ¿Y qué es la caída libre? Se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio, ¿no? Gravitatorio. Entonces, miren, en este caso es la gravedad de la Tierra. Estos cálculos, ¿no? Las fórmulas que se van a usar, ¿no? Excluye las caídas verdaderas, ¿no? En la realidad, porque aquí la atmósfera va a ofrecer una mayor o en menor medida, ¿no? Resistencia al cuerpo que esté cayendo, ¿no? Pero todas esas fórmulas se cumplen, ¿no? En un ambiente en donde no haya aire, no haya la atmósfera. Por ejemplo, podríamos repetir sin necesidad de ir al espacio, en un tubo al vacío, cuál cae primero, ¿no? Si una pluma o un objeto, una moneda, y los dos en el vacío van a caer al mismo tiempo, ¿no? Ok, entonces casi todas estas fórmulas no se considera la resistencia del aire, ¿no? ¿Cuáles son las características del movimiento de caída libre? Los objetos describen una trayectoria vertical, ¿no? Vertical, caen. La gravedad produce una aceleración constante y uniforme. Exacto. Si bien trabajamos con un valor promedio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la, la gravedad no es igual en toda la Tierra, ¿no? Recuerden que tampoco es redonda, no es una esfera perfecta, ¿no? No es una pelota. Está un poco achatada por los polos, ¿no? Por eso es que la gravedad varía de acuerdo a la zona en donde te encuentres. Pero se trabaja con el 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y en algunos ejercicios, en algunos problemas, le vamos a poner, trabajen con una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es una buena aproximación al valor de la gravedad, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces, la diferencia es mínima, ¿no? Así que, para facilitar el cálculo, ¿no? O sea que no se equivoquen por un problema de cálculo, de operación, sino que sepan ustedes los principios de la física, ¿no? Y lo que les dije, en el vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Las fórmulas les van a parecer conocidas: velocidad final, ¿no? Es igual a velocidad inicial, más menos, ahora vamos a explicar por qué más menos. Gravedad por tiempo, ¿no? O sea, lo que antes era nosotros la aceleración. Como la gravedad es constante, no varía, hoy día hay más gravedad, hay menos gravedad, no es como la temperatura, que puede variar de acuerdo a la estación en que nos encontremos, ¿no? Aquí, en la segunda fórmula, la altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. Hay que tener, le he puesto acá un asterisco, ¿no? Lo he alejado un poquito, lo he hecho de otro color. Tener cuidado en esta fórmula si van a usarla para calcular el tiempo. Podría ser que tuvieran la altura, velocidad inicial, la gravedad, por supuesto, que es una constante, es un dato que ya no necesitan dárselo. Entonces, ¿cuál es el problema de usar a veces esta fórmula para hallar el tiempo? Solo para hallar el tiempo. Que muchas veces nos va a dar una ecuación cuadrática, ¿no? O sea, de segundo grado. Y la resolución a veces puede ocasionarnos ciertas dificultades en el cálculo, ¿no? Entonces, un consejo: es preferible que traten de encontrar por ahí de repente la velocidad inicial usando alguna de las otras fórmulas, y por ahí ya aplicarlo en otra fórmula que se apreste, ¿no? Entonces, mejor es tratar de encontrar un dato adicional y luego ya hallar el tiempo, ¿no? Ahora, si ustedes no tienen problema para resolver sus ecuaciones cuadráticas, entonces pueden usar pues esta fórmula 2. Yo la pongo siempre con un asterisco, con una advertencia: cuidado, peligro, ¿no? Ok. La tercera, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos 2, gravedad por altura, y la cuarta también, ¿no? Altura, ¿no? Entonces, ahora voy a precisar lo de si el cuerpo sube, emplearemos el signo menos, porque va a ir disminuyendo. Cuando ustedes lanzan algo hacia arriba, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se puede lanzar hacia abajo también. Cuando lanzan algo hacia arriba, va a llegar un momento en que la velocidad final se hace cero y comienza a caer, ¿ya? Entonces el movimiento de subida va a ser negativo. Pero si se suelta, la gravedad
va a incrementar la velocidad, entonces usamos el signo más. Las fórmulas, y era lo que les decía, las fórmulas de caída libre son similares a las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la altura es la distancia, la gravedad es la aceleración, ¿no? Acá está lo que vamos a usar ahora, y esto era lo que ya usaron, así que este tema les sirve de refuerzo, ¿no? Vamos a ver unos ejemplitos. Se deja caer una piedra de 2 kilogramos en un lugar donde la resistencia del aire es nula, empleando 6 segundos en llegar al piso. Calcular desde qué altura se dejó caer. Generosamente nos dicen que trabajemos con una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Gracias, gracias. A ver, este problema nos va a permitir precisar algunos conceptos. A ver, dice piedra de 2 kilogramos, ¿no? Y entonces, de repente alguien está tentado, como son segundos, como son metros, en el Sistema Internacional de Unidades, y entonces convertir los 2 kilogramos a gramos, lo cual daría 2000 gramos. La pregunta es, ¿y en qué fórmula se utiliza la masa? ¿Hay alguna fórmula de caída libre en donde intervenga la masa? Como ustedes verán, ninguna. Claro, porque casualmente lo que nos dice Galileo es que es independiente de la masa, una pluma o un martillo. Y entonces por eso en sus fórmulas no aparece, ¿no?, la masa. Aquí te han puesto ese dato para a ver si estás distraído, no te confías, ¿no? Cuidado, cuidado. Tú eres de San Ramón, así que tienes que estar atento. Estás atento. Luego nos dice la resistencia del aire es nula. Eso es algo que siempre va a aparecer en los problemas, ¿no? Como para hacerte recordar que son ejercicios en donde no se considera, ¿no?, la velocidad del viento o la resistencia que pueda ofrecer el aire, ¿no? Vamos a ver. Vamos a resolver este ejercicio. Bien, acá lo tenemos, un pequeño gráfico, está la altura, ¿no? Si se ha soltado este objeto. Tiempo, 6 segundos, la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado, nos han indicado que trabajamos con esta gravedad. La velocidad inicial es 0. Este es un dato, lo dejan caer, lo sueltan, ¿no? Se cayó, ok, ya saben que su velocidad inicial es 0. Y lo que nos piden es cuánta es la altura, ¿no? Desde qué altura se ha caído. Vamos a ver. Observamos que todas las unidades son uniformes, otra palabra que van a encontrar. Entonces, metros, segundos. Estamos dentro del sistema de las unidades internacionales. Entonces, si hubiera uno que, por ejemplo, estuviera en horas, tendríamos que convertirlo a segundos. Una vez que hacemos la conversión, todo queda uniforme. Entonces ya podemos trabajar solo con los valores numéricos, porque lo que obtengamos cumplirá, ¿no?, las unidades. Bien, todo está uniforme, no vamos a hacer ninguna conversión. Ven, por los datos que tenemos, vamos a deducir que emplearemos la fórmula 2. H, velocidad por tiempo, más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. O la que está acá. Fórmula 2, acá está. Esta vamos a emplear. Listo. Ahora, reemplazamos los valores, ¿no?, para ir a la altura. Como la velocidad inicial es 0, entonces por 6 ya sale 0. Luego 10 por 6 al cuadrado sobre 2. 10 por 36 sobre 2. Y como ustedes son muy hábiles, la altura es 180 metros. Una buena altura, una buena altura. Vamos ahora a ver la torre Eiffel, ¿no?, en francés. Eiffel en español. Bien, la torre Eiffel de París, Francia, tiene una altura arquitectónica de 300 metros. Desde ese punto a un trabajador de mantenimiento se le cae un celular, ¿no? ¡Qué piña! ¿Qué velocidad tendrá en el instante del impacto? Y acá nos pide 9.8, ¿no? 9,8. Ya, ok. Listo, acá está, esta es la famosa torre. Habla de altura arquitectónica porque así fue construida a 300 metros, pero después le agregaron una antenita. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial también. Actualmente hay antenas ahí, ¿no?, que incrementan a 24 metros la altura, ¿no?, de la torre, pero se construyó básicamente en 300 metros y sobre ese valor es que nosotros vamos a trabajar. Velocidad inicial 0, altura 300, gravedad 10 metros, gravedad 9.8 y la velocidad final es lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la velocidad final? Listo. Observamos que todas las unidades son consistentes, otra palabrita que van a encontrar por ahí, ¿no? Consistente significa que todos están dentro de metros y segundos, entonces no hay que hacer conversiones y nuestro resultado caerá dentro de las unidades del sistema internacional. Vamos a emplear la fórmula 3 esta vez por la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Acá está la fórmula 3, acá está. Esta es la fórmula que vamos a usar.
¿no? Y simplemente reemplazamos los valores, ¿no? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad aceleración. Muy bien. Efectuamos, multiplicamos, sacamos la raíz, usamos calculadora indudablemente, ¿no? Y listo. El tercer ejemplo, se deja caer una piedra que impacta con el suelo a una velocidad de 60 metros sobre segundo. Calcular el tiempo de recorrido de la piedra. También nos da una gravedad de 9.8. Nos están haciendo trabajar. Muy bien, listo, cae una piedra, velocidad final 60 metros sobre segundo, gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado, hallar el tiempo. Listo, vamos a usar la fórmula 1, bastante sencillo. Pasa dividiendo y sale un tiempo de 6,12 segundos. Muy bien, ahora sí, con mucho cariño, la práctica domiciliaria. Un barco de guerra deja caer su ancla desde una altura de 12 metros. Los barcos de guerra son grandazos. ¿En cuánto tiempo impacta el ancla en el agua? El segundo, se deja caer una piedra desde el acantilado de Miraflores. Esto es verdad, por si acaso. Si después de 3,8 segundos ha salido en la otra línea, impacta en el suelo, ¿cuál es la altura del acantilado en dicha zona? ¿No? La Costa Verde varía, ¿no? Si nos acercamos al Callao, por supuesto es menos altura. Y el resultado que tenga es muy aproximado a la altura que hay ahí en Miraflores del acantilado del Costa Verde, ¿no? Aquí, ¿qué más tenemos? Acá dice, en un experimento se suelta un objeto de una altura de 50 metros. Calcular el tiempo que demora en caer, ahí primero, y luego la velocidad con que llega al piso. Bueno, queridos alumnos, esta fue la clase de hoy. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye.